Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? El reino de Dios no viene aparatosamente. Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá está aquí o está allí, y no vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. La primera lectura es parte de esta carta de San Pablo, que está en la cárcel, a Filemón, y es una de estas cartas tal vez de las más curiosas del Nuevo Testamento. Filemón es un hombre bienestante que se ha hecho cristiano. Ha sido por medio de San Pablo que se ha convertido a la fe. Y lo que es la casualidad que no existe, lo que es la providencia, resulta que el esclavo de este hombre, que no sabemos lo que ha hecho, se presupone que ha robado al amo, pero no se sabe cuál es el delito que ha cometido, se encuentra en la cárcel. Y en la cárcel conoce a San Pablo, se convierte y se bautiza en la cárcel. Y llega el momento de que queda libre. Y le hace esta carta de presentación, Pablo, a Onésimo, el esclavo que se ha hecho libre por la fe, o sea que es cristiano, y donde exige Pablo dos cosas a Filemón, al propietario del esclavo. Y aquí vemos cómo la Iglesia actúa en principio en un mundo esclavista. No es de aquellos que actúa como diciendo hagamos manifestaciones contra la esclavitud, ni mucho menos. No hubieran servido para nada en aquel tiempo. Sino que lo que hace es cambiar el chip de aquellos que son cristianos. Tú eres cristiano, este esclavo tuyo también es cristiano, lo has de tratar como un hermano en el Señor. Primero le has de perdonar todo lo que te haya hecho y después tratarlo no como esclavo, sino como hermano. Los puristas de hoy hubieran dicho no, hay que dejarlo libre, hay que libertarlo, dejarlo en la calle, que haga lo que quiera. Eso era condenarlo a muerte por hambre. No hubiera podido encontrar ni trabajo ni nada. Así de golpe no se hacen las cosas. Lo primero es cambiar toda la actitud respecto al esclavo y es darse cuenta que si es hermano tuyo lo has de tratar como tal. Era la forma en que así en unas cuantas generaciones, pero pocas, se fue cambiando la mentalidad del Imperio Romano hasta acabar con la esclavitud. Costó, porque el mundo esclavista es muy difícil en aquella época de sacar, pero era cambiando la mentalidad, haciéndose cristianos. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que empieza un tema que nos durará semanas. Es el tema del final del mundo, del juicio, del final de los tiempos, de cómo acaba todo esto, de la segunda venida de Cristo. Lo iremos viendo esta semana, la semana que viene, y hay 2 semanas más, casi 4 semanas, iremos viendo este tema. Los fariseos preguntan a Jesús en el Evangelio de hoy: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Han oído hablar del reino de Dios? Muy bien. Jesús dice siempre el reino de Dios está cerca. Pues ¿cuándo va a llegar? Y él contesta: el reino de Dios no viene aparatosamente. Ni dirán está aquí o está allí. El reino de Dios está en medio de vosotros. Estaba con ellos. Él es
el rey, pues el reino está allí. Poco después de esto, algunas semanas después, le pondrán el cartel a Jesús, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y Jesús reinará desde la cruz, pero ya es rey. Celebraremos en nada la fiesta de Cristo Rey, no este domingo que viene, sino el otro. Fiesta ya de Cristo Rey, el reino de Dios está en Cristo y empieza aquí en la tierra, pero culmina del todo en el cielo. Mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros, era Él mismo, y la gente no sabía verlo. Y entonces dice, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, querréis ver lo que estáis viendo ahora, a mí, o sea, a Cristo, que es el Rey. Él es el reino y el Rey. Un día querréis volverlo a ver, no lo veréis. Bueno. Y entonces se os dirá, está aquí o está allá. Aquí viene todo un tema que podríamos hacerlo derivar a otras cosas. Es el tema de las apariciones, si Jesús está aquí, si se aparece, si no se aparece, si la Virgen, si los santos, si no sé qué. ¿Y qué dice Jesús? No vayáis ni corráis detrás. En el caso de las apariciones de Jesús, cuando se os dice está aquí, está allí, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el día del hombre, el Hijo del Hombre en su día. Y está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida que será al final de los tiempos y de golpe. Y después veremos durante estas semanas varias parábolas que nos explicarán esta venida de golpe, que no es cuestión de ir viendo si ahora vuelven a hacer el Mesías. No, es una venida de golpe. Pero primero dice, es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Ese padecimiento, esa pasión, muerte en cruz, que es lo que nos da en el fondo la salvación, el sacrificio de Cristo que celebramos en todas las misas y que en cada misa cogemos gracia de esa gracia que Él nos dio por su pasión, muerte y resurrección y que nos prepara a la vida eterna.